dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Una de las cosas, hermanos, que debemos tener cuidado hoy en día es acerca del engaño y de la mentira, hablándolo en el sentido espiritual. El apóstol Pablo, que escribe esta segunda carta de Tesalonicenses, alerta a la iglesia. Ellos, escucha, habían escuchado la verdadera palabra de Dios por los labios del apóstol Pablo, un hombre que fue llamado y escogido por Jesucristo y fue establecido en el ministerio. Y todo lo que él habló, dice el apóstol Pablo en Corintios, él lo habló de parte del Señor. Amén, aleluya. Y podemos ver que el apóstol Pablo se interesaba y se preocupaba por las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Tesalonicenses. Por decir así, era una iglesia reciente en la fe. Y estaban pasando muchas cosas. Algunos decían, ¿verdad?, que Cristo ya había venido. Otros que habían muerto se habían desanimado porque pues sus familiares habían perdido la esperanza y Cristo no había venido. Y había mucho engaño y mucha mentira. Como en estos tiempos estamos viendo, hermano, un espíritu de engaño y de error terrible. Amén, aleluya. Una de las cosas que está afectando bastante a la humanidad y aún a la iglesia son las supuestas manifestaciones que aparentan ser de Dios, pero que no son de Dios. Y mucha gente, hermano, está siendo engañada y persuadida por esas manifestaciones. Y son cosas, hermanos, satánicas. Pero muchas veces hay personas que son persuadidas y piensan que son de Dios. Y el apóstol Pablo, mire lo que dice en el versículo 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Le está hablando a aquella iglesia que ha recibido la sana doctrina, la palabra verdadera, Aleluya. que todo va comparado y respaldado conforme a la Biblia, no conforme a las supuestas nuevas revelaciones de hoy en día, cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Una de las cosas, hermano, que ha sucedido hoy en día es la aparición de muchos falsos profetas. Amén, aleluya. Y tienen miles y miles de seguidores en la actualidad. Amén. Y al ver la manifestación de tantos falsos profetas en la actualidad, solo nos recuerda las palabras que dijo el Señor en Mateo capítulo 24, capítulo 7, vamos a ir al capítulo 7 y después al capítulo 24 de Mateo. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Estamos viviendo los peores tiempos de la iglesia, hermano. Y es urgente. Mira lo que dice el versículo 15. 7 de Mateo, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué dice el Señor? Guárdense. Miren, no de aquellos que dicen son brujos o satanistas. No, de falsos profetas. Amén, aleluya. Gente que parece que viene de parte de Dios. Falsos profetas. Nosotros creemos en el don de profecía. Aleluya. La iglesia en estos tiempos, hermano, se está contaminando de tantas mentiras, tantos engaños. Queremos oír palabra de profetas, pero no queremos oír la palabra de Dios.
¿Le queremos prestar más atención a la palabra que dice un hombre? A la palabra que ya está establecida y revelada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Entonces cuando uno, hermano, entra en eso y quiere andar escuchando profetas, entra en un espíritu de confusión y de engaño. Nosotros, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Y en estos tiempos, hermano, si usted se mete en la internet, van a salir miles de profetas. Que el profeta fulano de tal, que el profeta. Y yo digo, pero ¿y cómo dicen ellos que son profetas? Imagínense. Y hoy en día a cualquiera se le llama profeta. Ya la gente no se conforma con el que le digan pastor, evangelista o misionero. Ya ahora ellos quieren supertítulos. Amén, aleluya. Y el problema, hermano, que nosotros mismos somos los culpables, porque nosotros le damos cabida a estas cosas. Si ellos no tuvieran seguidores, pues no llegaran muy lejos. Pero el problema es que uno sigue a esas personas muchas veces. Amén. Y el profeta Tibi Yoshua y profeta Cash Luna. Y es tremendo, hermano, porque imagínense las cosas que se están dando hoy en día. Amén. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Guardaos de los falsos profetas. Mire, que vienen a vosotros con vestido de ovejas. Ellos no vienen con amenazas. Ellos vienen con palabras dulces. Ellos vienen con palabras que lo halagan, que lo endulzan a uno. Y se lo echan a la bolsa rapidito a uno. Y usted ve esas megas iglesias. ¿Y sabe qué pasa en esas megas iglesias? Pasan milagros y prodigios. Pero según Tesalonicenses, mire lo que dice. Vamos a regresar donde comenzamos. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios, aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. Mire el versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Hay señales? Sí. Porque el diablo tiene un poder y tiene un poder limitado. Y el diablo sabe que el ser humano es fácil de echárselo a la bolsa a través de señales, a través de prodigios. Si usted ve el caso, por ejemplo, cuando Moisés fue a Egipto y se presentó ante el faraón no se asombró con el milagro que pasó de que la vara que llevó Moisés se convirtió en serpiente. Porque vinieron un montón de magos y adivinos que tenía el faraón e hicieron lo mismo. Porque el diablo es un imitador. Los falsos profetas hablan lenguas que no son de parte del Espíritu Santo. Aleluya. Y la gente cae también. Y se revuelca la gente. Y la gente que nunca ha visto eso dice, wow, aquí está Dios. ¿Me entiendes? Son cosas tremendas que están sucediendo en los últimos tiempos. Amén, aleluya. Una falsa adoración, la apostasía. Iglesias liberales. Yo digo, bueno, Dios se manifiesta donde se predica la santidad. Amén. Pero cuando vemos, miren lo que dice, vamos a regresar, tenga la Biblia muy abierta ahí, por favor, Mateo capítulo 7, donde estábamos. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conocen los falsos profetas? ¿Y qué son los frutos? Por su testimonio, por su conducta. Es fácil, hermano. O sea, imagínense, tan sencillo lo pone el Señor, pero ¿cómo es algo tan sencillo de discernir y a la vez tan difícil? Pero muchas veces nosotros no lo discernimos porque no leemos la Biblia. Y a todo le decimos amén. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Y eso, mire hermano, va a ser triste y lamentable porque hay megas iglesias de miles y miles de personas que no están en la voluntad del Señor.
Amén, aleluya. Hablan de Cristo. Leen la Biblia. Porque el diablo nunca va a venir en estos tiempos como en los tiempos antiguos, que andaba persiguiendo a los cristianos, levantaba a los emperadores. Como que eso no le dio mucho resultado a Satanás en aquel tiempo, porque los cristianos se mantenían fieles y morían por su fe. Es decir, nada. Pero lo más peligroso hoy en día no son las persecuciones. Lo más peligroso hoy son los falsos profetas y las falsas predicaciones dentro de la misma iglesia. Amén, aleluya. Eso es lo más peligroso. Porque hay gente que, escuche, que nunca ha leído su Biblia o no tiene mucho discernimiento en la palabra de Dios. ¿Qué serán de estas personas? Y hay personas que tienen años de estar en estos lugares, pero no han tenido un verdadero cambio en sus vidas. Siguen viviendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el falso profeta nunca va a confrontar el pecado de la persona. Aleluya. Los verdaderos profetas de antes, lo primero que hacían era confrontar el pecado de las personas. En aquel Amén, tiempo. aleluya. Aún a los reyes los confrontaban. Amén. Pero qué casualidad que hoy en día la mayoría de los falsos profetas solo te hablan de prosperidad y de cosas bonitas, de tener éxito, de ser un emprendedor, de ser cabeza y de no ser cola, de vivir como una hija y como un hijo del rey. Amén, aleluya. Pero nunca le dije, es necesario arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos no nos vamos con el Señor. Amén, aleluya. Nunca le van a dar un mensaje de ese a uno. No, amén. Y la gente viene a los lugares, a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Y viene como quiere, pero escucha, el que quiere servir al Señor tiene que cargar una cruz. Amén, aleluya. Es decir, que no es que voy a agarrar un pedazo de madera y me la voy a subir al lomo, no. Significa que muchas cosas que tu carne desea, tú las tienes que rechazar. Amén, aleluya. Y que no Amén. puedes vivir como vive el mundano. No, amén. Porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Aleluya. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Esa es una gran realidad, hermano. Entonces, el falso profeta nunca va a confrontar el pecado del hombre. Porque si hay algo que al ser humano no le gusta, es cuando lo reprenden a uno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Mire, Aleluya. al pastor lo chinean y le dan besitos y todo cuando le asolapa el pecado. Amén. Pero ya cuando una vez le llama la atención o lo reprendió, ya dice, no, ese hombre, yo creo que no es de Dios. Aleluya. Mire lo que dijo el Señor. A mí, que he venido de parte de mi Padre, no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a ese van a recibir. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el ser humano es más fácil que caiga en la mentira que acepte la verdad. Amén. Y uno muchas veces sabe que está torcido, que está mal y que si está así y viene Cristo o muere esta persona, no se va para el cielo. Porque mire cómo vino Nicodemo a Jesús. Maestro, le dice. Lo elogió. Sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Pero Cristo no le impresionó el elogio de Nicodemo. El Señor corrige a Nicodemo y le dijo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Es decir, si tú no tienes un verdadero convertimiento, que se vea por fuera lo que sucedió dentro de tu corazón, no puedes entrar. Y Nicodemo era un fariseo, uno de los hombres más importantes en Israel, conocedor de la ley. Porque uno puede tener conocimiento bíblico, tener Biblias en casa, ir al culto. Pero una cosa es eso y otra cosa es haber nacido de nuevo. Y Jesús le dijo, el que es nacido de la carne es carne. Es decir, ese se deleita en el mundo. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. Por eso es que hay Amén. personas que a los cristianos los tienen como locos. Y que visten con unos grandes faldones. El carnal ve eso. Amén. Pero el cristiano verdadero, el hombre espiritual, sabe que esa persona está en la voluntad de Dios o agradando a Dios. Amén. ¿Cuánto decimos Aleluya. aleluya? Aleluya.
¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 17 de Mateo 7. Así dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué dice? Malos frutos. Da frutos malos. ¿Cuál es la enseñanza clave de ese versículo? Dice, un árbol que es bueno, tiene que dar frutos buenos. Y un árbol que es malo, sus frutos no son buenos, son frutos malos. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar en lo espiritual el Señor? Que un cristiano verdadero se le ve un cambio. Y un cristiano medio ahí, sancochado, pues no se le ve un cambio. ¿Y qué es lo que quiere el Señor en nosotros, hermano? Cambio. Un cambio verdadero. Amén, aleluya. Un cambio profundo. ¿De qué sirve venir a la iglesia y no venir a escuchar la palabra y a aceptar la palabra de Dios? No sé por qué el Señor quiere hablar en esta noche en nuestras vidas, pero yo creo que en alguien Dios quiere hacer un cambio. Aleluya. Que si a la par suya se para un mundano, se vea la diferencia. Aleluya. Se vea el cambio, se vea el resplandor de Dios en nosotros. ¿Cuántos decimos aleluya? Amén, aleluya. Que la gente, hermano, pueda ver, el mundo pueda ser impresionado y impactado, porque la verdadera iglesia tiene que brillar aún en este tiempo tan difícil. Donde Amén. la mayor parte de la gente ha escuchado o se le ha predicado un evangelio light, un evangelio acomodado, un evangelio sencillo, un evangelio modernizado, actualizado al siglo XXI. Amén. Pero la Biblia no cambia. No, amén. La Biblia dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. Siglos, El evangelio aleluya, no puede gloria a cambiar, la Dios. iglesia tampoco puede modernizarse. Amén, aleluya. ¿Y sabe cómo nos llaman a nosotros? Anticuados. Sí. Una persona anticuada, aburrida. Imagine. Qué terrible, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no compartimos las mismas cosas que comparte una persona que supuestamente es cristiana, pero que no ha nacido de nuevo. ¿Cuánto decimos aleluya en esta hora? Aleluya, gloria a Dios. Miren lo que dice, lo que sigue diciendo el Señor. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Al fuego. En el fuego. Si nosotros, hermanos, al escuchar la palabra, ni aún escuchando la palabra, cambiamos, no hay nada que se pueda hacer con nosotros. Si la verdad no nos pudo hacer libre, ya no hay nada que se pueda hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque dice en Tesalonicenses que aún Dios mismo envía un espíritu de engaño para que crean a la mentira por cuanto no aceptaron la verdad. Amén. Hay gente que se les predica la verdad, pero la rechazan, la vomitan, no la quieren. Entonces Dios, como es caballeroso, Dios dice, pues no puedo hacer nada. Los entrega a su mente reprobada. Y estas personas piensan que están bien y dicen que van para el cielo. Y hasta evangelizan y hacen muchas cosas, pero no se han ni convertido ni ellos. ¿Cuánto decimos aleluya? Todo árbol, todo cristiano que no acepta la palabra y no da buenos frutos, no tenemos parte con el Señor. No lo digo yo, ni lo dice un cierto grupo de pastores, lo dice la Biblia. Aleluya. A mí me gustaría darle mensajes bonitos, pero el problema es que hay que hablar lo que Dios escribió en su palabra. ¿Cuánto decimos Amén, aleluya? Mire el aleluya. verso 20. Así que por su fruto los conoceréis. Mire lo que dice el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién le va a llamar Señor a Jesús? Bueno, un supuesto cristiano. No todo el que me dice Señor. No dice ahí todo el que me dice Dios o todo el que me dice Jesús. No todo el que me dice Señor. Nosotros le llamamos Señor. Pero, y mucha gente le llama Señor. Pero ahí dice, no todos. Ahora entonces, Señor, revélanos quiénes son. ¿Qué es necesario para entrar en el reino de los cielos? Mire lo que sigue diciendo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, muchos, no poquitos, hermano. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué está diciendo? ¿No fuimos profetas?
que hablamos en tu nombre. Por eso es que le digo, los falsos profetas no vienen en nombre de Mahoma o en nombre del Buda o en el nombre de ¿quién podemos poner? Del Papa Francisco, o no. Estos vienen en el nombre de Cristo. En tu nombre profetizamos. O sea, usaron el nombre de Jesús muchas veces. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. ¿Sí me siguen, hermanos? Aleluya. Dicen muchos, esos van a ser millones, hermano. No hay una cantidad específica. Son muchos. Muchos, muchos es una cantidad, hermano, indefinida. No es una cantidad exacta. Hay muchas, pueden ser 10,000, no sé cuántos. Ahí dicen muchos. Me dirán en aquel día, ¿cuándo? Cuando se llegue el momento de arreglar cuentas. Cuando se llegue el momento y donde todo va a ser transparente. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Bueno, algunos van a apelar a los ministerios que tuvieron en la tierra y dijeron, mira, tenía la iglesia llena. Sí, pero ¿de qué me sirve una iglesia llena? Yo no quiero cantidades, yo quiero la gente que hizo mi voluntad cuando estuvieron en la tierra. Y la voluntad no la vamos a ir a hacer allá al cielo. La voluntad la tenemos que hacer en la tierra. ¿Y quién quiere hacer la voluntad de Dios hoy en día, hermano? Nadie. Todo el mundo quiere vivir conforme a su voluntad. Conforme a su gusto. Y a su nombre. Gloria. Solo el hermano Ángel dice amén. Amén. Mire esto. ¿Seguimos o nos detenemos, hermano? Seguimos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús nunca dice que ellos no hicieron milagros. Jesús solamente les declara una palabra. Miren lo que dice. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor nunca debatió, no, ustedes no echaron fuera demonios ni profetizaron, no. El Señor lo único que le va a decir, apartados de mí, nunca os conocí. Mire, hacedores, gente que se llama profeta hoy en día, pero por dentro, hermano, olvídese, tienen hasta 3, 4 mujeres. Imagínense. Aleluya. Amén. Y andan sacándole dinero a medio mundo y dejando despelucado a medio mundo. O sea, sabe que mucha gente no quiere venir a las iglesias evangélicas. No solamente es por, supuestamente solamente por el diezmo o por las ofrendas. Es porque muchas personas les han robado bastante dinero en las iglesias. Amén. Es lamentable, hermano. Y la gente dice, no, si ahí solo es pedidera de dinero y estoy aquí y allá. Y yo muchas veces digo, tienen razón. Y a su nombre. Gloria. Porque una cosa es que tú quieras ofrendar voluntariamente y otra cosa es que yo te exija. Sí, Y que te terapee para que tú vengas y des. Yo no puedo terapiarlo. no, Si usted siente de dar una ofrenda, déla. Y si no, pues no la dé. Como quiera, la obra del Señor va a seguir adelante. Gloria a Dios, aleluya. Decimos gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios, Aquí, hermano, y, aleluya. sí, denle fuerte ese aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. Gloria. Mire, hermano, entonces escuche bien. El versículo 28. Mire, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. ¿Qué significa la palabra doctrina? Significa enseñanza o instrucción. Y la doctrina y la enseñanza de Jesús, hermano, es fiel y verdadera. Amén, aleluya. Jesús nunca anduvo terapiando a la gente para sacarle dinero. Al contrario, cuando fue a un culto en cierta ocasión y se sentó ahí en la sinagoga y estuvo en el culto el Señor, dice la Biblia que Jesús comenzó a ver el culto como la adoración que se estaba llevando a cabo. Y dice la Biblia que Jesús notó que muchos de los fariseos venían y daban grandes cantidades, pero para ser vistos, y daban de lo que les sobraba. Pero vino una mujer, una viuda,
Escuche, una viuda, una persona que no dependía de un hombre, que por decirlo así era una persona desamparada, vino y también quiso ofrendar. Pero ella no dio una gran cantidad extravagante que admirara a los hombres, no, dio poquito. En algunas versiones dice 2 blancas. O sea, lo más sencillo, lo más que al ojo humano, algo tan pequeño. Y Jesús eso lo impresionó. Porque Jesús no vio lo externo, vio el corazón de la persona. Amén, Y aleluya. a su nombre. Gloria. Vio que aquella mujer dio aquella ofrenda, lo dio con gozo, con alegría. Y que era lo único con lo que contaba, pero lo dio con todo su corazón. Amén, aleluya. Y no dio más en cantidad que los fariseos, porque ellos eran personas de dinero. Sin embargo, a Jesús lo que le impresionó fue el acto de esta mujer. Amén, aleluya. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya, gloria a Dios. No es que estemos todos los días en los cultos. Jesús ve nuestro corazón. Porque hay gente que está todos los días en los cultos y nunca cambia. Aleluya. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Y tienen un rimero de Biblias por todos lados, hermano, pero está terrible. Y hay gente que es sencilla, pero quiere cambiar. Amén, aleluya. Y a su nombre. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Mira el versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Habían 2 tipos de enseñanza en el tiempo de Jesús. La de los escribas, que eran unos grandes hipócritas, y una falsa adoración, y ellos cumplían con todo. Ellos diezmaban y ofrendaban y hacían muchas cosas. Sin embargo, mucha gente se cansó de la falsa doctrina de ellos y se comenzaron a admirar de la doctrina que traía el Señor. ¿Cuánto decimos aleluya? Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo: aleluya. mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya, gloria O a sea, Dios. el que tiene verdaderamente comunión con Jesús sabe cuál es la verdadera palabra. Amén, aleluya. Y el que tiene una profunda relación con el Señor y lee su Biblia, sabe también discernir las falsas doctrinas. Amén, aleluya. ¿Cuánto decimos aleluya? Gloria a Dios, aleluya. Y sabe que el diablo se aprovecha de estos tiempos que está viviendo, hermano, la humanidad, para meter engaño y mentira. Que le dicen: haz tal cosa y te sanarás del coronavirus. Y cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Sí, amén. ¿Qué usaba Jesús para la sanidad divina? La palabra. Hoy le dicen a uno que se tomen un licuado de hierbas verdes y la gente cree más en eso que en la palabra. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Han parecido tantas cosas a nivel mundial, hermano, y la gente en su afán por querer mejorar o querer sanarse, hacen cuantas locuras. Pero nosotros debemos permanecer en la palabra, dice Pablo. Permanecer en la doctrina que se nos ha enseñado. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Dígale que está a su lado, no se duerma, brother. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aleluya. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No dice por Jerusalén, no dice por Europa, dice por el mundo entero. Aleluya. ¿Cuál es la clave? Dice el apóstol Juan a la iglesia: pruébenlos. ¿Y cómo los vamos a probar? Por medio de la Biblia. Aleluya, amén. Así de sencillo. Tiene que ser probado el predicador que uno escucha. Gloria a Dios. Amén. Tiene que ser probado. Aunque a usted le guste cómo predica fulano de tal, pero pruébelo con la Biblia. Mire a ver qué mensajes son los que predica. Si exhorta conforme a la palabra de Dios, porque hay una exhortación que no es de Dios. También hay una exhortación que es de la carne. Toda la palabra de Dios, hermano, dice en Timoteo que es útil para enseñar, para redarguir. Pero hay una exhortación que proviene
de la misma carne de la persona. No es regaño así por así, no. Es exhortación bíblica. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya, gloria. Mire lo que dice el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, escuche, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros debemos cuidar este rebaño, hermano, de un espíritu, Amén. del espíritu de error. Amén, aleluya. ¿Cuál es el espíritu de error? Es el espíritu de engaño y de mentira. Es el espíritu que parece que fuera de Dios, usan Biblia, pero la usan a su conveniencia y a su nombre. Gloria. Miren, ¿qué conoceremos el espíritu de error y el espíritu de verdad? En que el espíritu, en la persona que tiene el Espíritu Santo, nos oye. O sea, no necesitamos más revelación que la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque si nos ponemos, hermano, hoy mucha gente dice, el Espíritu me habló. ¿Pero qué Espíritu? Y qué raro hoy que Dios a todo mundo le anda hablando. ¿No te decimos aleluya? Supuestamente hoy todo el mundo oye la voz de Dios. Y usted ve su testimonio y digo, pero si Dios le hablara, ¿por qué no le reprende? Porque es lo primero que Dios quiere. Mire, lo primero que Dios quiere, ¿sabe qué es de nosotros? Nuestra salvación. Eso es lo primero. La Biblia dice que lo demás vendrá por añadidura. Qué terrible, hermano. Y a su nombre. Gloria. Mire, no digamos que Dios nos quiere prosperar primero. No, Dios nos quiere primero salvar. Aleluya, gloria a Dios. Es más, lo primero que Dios quiere antes hay gente que dice, bueno, nosotros creemos en los milagros de sanidad, sí. Pero antes de la sanidad, Dios lo que quiere es la salvación. Aleluya. Porque de qué sirve estar bien saludable, bien sano y estar perdido. Eso es lo primero que Dios quiere en usted y en mí. Que nosotros estemos preparados. Que si nos llega la muerte, pues estemos preparados. Amén, aleluya. Porque la muerte no le va a avisar a usted. Qué bonito que le mandara un correo electrónico. Y le dijera, hermano Damián, soy la muerte. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Te gustaría venirte conmigo hoy? ¿Qué le diría usted, hermano? Te reprendo, Satanás, le diría. No, por eso dice la Biblia, hay que estar a cuentas con el Señor. Qué bueno es cuando venimos a los cultos decir, Señor, yo quiero reconciliarme, yo quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis faltas, ayúdame, límpiame y santifícame. Y venirse a humillar, hermano. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Sí, amén. Ya lo demás, si usted agarra un buen trabajito, pues ya eso es extra. Sí, Pero lo amén. principal es la salvación. Amén. Mire, el hombre rico tenía dinero hasta para tirar para arriba. Pero Lázaro no tenía ni para comer. Amén. ¿Y quién fue salvo? Lázaro. Y el rico, con todo su billete, se fue al infierno. Allá despertó en tormentos pidiendo una gotita de agua. Imagínense, o sea, ahí hay gente que en la tierra, pues, tiene sus buenos trabajos. Y no es que sea malo tener un buen trabajo, pero eso no nos garantiza la salvación, ni que estamos bendecidos de parte de Dios. El diablo puede bendecir también, a fin de mantener ocupada a la gente. Y muchas veces los verdaderos cristianos ahí andan quitando prestado. Así pasa muchas veces. Pero si usted va a un ministerio liberal, le va a decir, ¿cómo usted, un hijo del rey, va a andar en una carcacha vieja? Que se le anda quedando todos los días ahí. Pero así nos toca a los cristianos a veces, hermano. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Pedro le dijo a aquel paralítico que ponía en el templo, no tengo plata ni oro. Es decir, yo no tengo nada financieramente. Yo lo único que tengo es a Jesús. ¿Cuánto decimos aleluya? Y le dijo, lo que tengo te doy, levántate. Deja de estar. Mire, y sabe usted que los mendigos en aquel tiempo agarraban buen billete. Pero Pedro le dio algo mejor que una limosna. Le dio el evangelio.
¿Cuánto decimos gloria al Señor en esta preciosa Gloria a hora? Dios, Démosle aleluya. fuerte aplauso al Padre. Gloria a Dios, aleluya. Mire lo que dice el versículo, el capítulo 4, donde estábamos. Bendito sea su nombre. Amén. Aleluya. Aleluya. El versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. No dice el prosperador del mundo, Amén. el Salvador del mundo. Amén. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. ¿Qué es lo que hace Jesús? Salvar. Lo primero es, Salvar. quiere salvar nuestras almas Amén, aleluya. de la eterna condenación. San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice el Señor, mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gracias. Aleluya. El que oye y cree al que me envió, dice el Señor, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, es decir, de condenación eterna a salvación. Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Seguimos en el versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de qué. El juicio. Mire, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Qué terrible palabra. Aleluya. Como Él es, así somos nosotros, no en el mundo venidero, en este mundo. ¿Y cómo vivió el Señor? Vivió humildemente, hermano. Y mostró el amor. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta. Mostrar la humildad y mostrar el amor hacia los demás. Al contrario, en vez, el Evangelio no le quita a la gente. El Evangelio viene a dar Amén. Aleluya. a los pobres. Amén. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Pero mire, muchas personas que tienen mega ministerios se disfrazan con una aparente piedad y comienzan a ayudar a ciertas personas. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió ese dinero? Porque es fácil que yo te ayude a ti con el dinero de otro. Así es. Es decir, le quitan a uno que medio tiene para darle a uno que casi no tiene. Pero eso, ¿qué mérito tiene? Así es. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Vamos a regresar. Perdón, ahí en San Juan capítulo 5, primera de Juan, perdón. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mire, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo Jesús. Yo no puedo predicarle nada más que Jesús, porque es el único camino de salvación. Aleluya. Si yo le predico de la Virgen María, del Papa Pancho y de tantas cosas, lo voy a llevar por un mal camino. Pero si yo le predico que Jesús es el camino de salvación, que crea en Él, que lo siga a Él, que lo busque a Él, que invoque a Él, entonces yo lo estoy guiando por el camino de salvación. Amén, Conforme a la aleluya. palabra. Gloria a ¿Cuántos decimos Dios, aleluya? aleluya. Miren lo que dice el versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, a Jesús, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Mire, verso 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que ni se pida.
¿Qué se puede hacer en un pecado de muerte? Bueno, número uno, confesarlo y arrepentirse. Pero muchas veces uno ora por personas que están viviendo en una vida de pecado y nuestras oraciones no prevalecen. Porque primero tiene que arreglar su vida con el Señor. Aleluya. Para que nuestras oraciones Dios las pueda escuchar. Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Mira el aleluya. versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, escuche, no practica el pecado. Amén. Amén. Aleluya. El que ha nacido de Dios, el que quiere agradar a Dios, el que tiene un verdadero encuentro con el Señor, dice, no lo practica. Muchas veces uno peca por la naturaleza, pero una cosa es practicarlo voluntariamente. Así es. Sí, amén. Por ejemplo, pecados de fornicación. Eso es un pecado de muerte. Pecado de adulterio, tener su esposa y vivir con otra. Unión libre, que es lo mismo en la fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Son pecados de muerte que no hay salvación para esa persona, a menos que se aleje y se arrepienta. Amén. Aleluya. Si vino y confesó el pecado de fornicación, pero sigue en fornicación, no hay salvación. Amén. Aleluya. Está terrible eso, hermano. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Dios lo que quiere es que confesemos el pecado y nos apartemos. Es un borracho, por ejemplo, se emborrachó, se empinó el tequila, le falló a Dios, un pecado de muerte. Pero vino ese y se arrepintió. Pero el arrepentimiento verdadero es, no lo vuelve a hacer. Amén. Amén. Aleluya. Pero si sigue en la borrachera uno, hermano, no se ha arrepentido de verdad. Así es. Tiene que haber un cambio en esa vida, en esa Amén. persona. Aleluya. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Yo fui un gran borracho, más bolo que el guaro. Pero Dios me hizo libre de eso. Amén. Y desde que Amén, acepté a aleluya. Cristo, nunca más el deseo de guaro. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Y después estábamos en fornicación cuando comenzamos. Y eso nos redarguía hasta que nos casamos. Amén. Aleluya. Porque si no, no hay salvación, no hay cielo para las personas. Amén. Sí, amén. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Gloria a Arrepentidos Dios. y convertidos. Convertirse quiere decir cambiar. Amén. Amén. Sencillo, el evangelio es sencillo, hermano. ¿Para qué le voy a venir a hablar tanta teología y tanta homilética? El evangelio es arrepentimiento y convertimiento. ¿Quiere ir al cielo? Tal vez no sepa mucha teología, pero con que obedezca la palabra del Señor, se va para el cielo. Amén. Sencillo, hermano. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Pero hoy nos preocupamos más por la homilética y por la hermenéutica y por tantas cosas que por obedecer la palabra del Señor. Amén. Y le buscamos tantas cosas a la Biblia para no obedecerla. No, es que eso era para aquellos. Y entonces, ¿y para mí qué es? A escuchar a la gente que dice, no, eso era para aquellos de antes. No. Es para nosotros. Sí, amén. Los de antes ya murieron, ahora los necesitados somos nosotros. ¿Cuánto decimos Aleluya, aleluya? gloria a Y esta Dios. palabra nos va a meter al cielo, hermano. Amén. Este es el mapa. Hermano, fíjate que yo quiero ir al cielo. Bueno, comienza a leer la Biblia y esta es la brújula que lo va a llevar al cielo, lo va a dirigir. Amén. Porque hay muchos caminos, dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, que parecen que fueran caminos de bien, pero su fin es camino de muerte. Amén. ¿Cuánto decimos aleluya? O Aleluya. sea, la gente en su mente dice que estamos bien, pero vámonos a leer la palabra y vamos a ver si estamos bien. Amén. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Amén. ¿Se quieren ir, hermanos? No. Vamos a regresar para terminar en Tesalonicenses donde comenzamos. Amén. Mire el versículo 2, rapidito lo voy a hacer un resumen. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu de engaño. El diablo también habla. Los demonios también hablan y muchas veces están en los púlpitos enseñando. Amén. Aleluya. Imagínense, demonios enseñando. ¿Cómo? Bueno, pero yo no veo al demonio. No, usted ve a la persona, pero dentro de esa persona hay un espíritu de demonio. Enseñando contrario a la palabra de Dios. Y amén. Amén. Todo el que contradice la Biblia está endemoniado. Porque ¿quién es el único que contradijo a Dios siempre? El diablo. Amén. En el huerto del Edén Dios dijo una cosa, el diablo fue y dijo otra cosa. Imagine. Cuando uno contradice la Biblia y no la acepta, pues ¿quién es? El diablo que está influyendo a esa persona. Ni por espíritu, número uno. Estamos hablando de oración.
ni por palabra, ya sea profecía o lo que sea. Si la profecía es contraria a la Biblia, no es de Dios. Dios nunca se contradice. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Mire lo que dice. Ni por palabra, ni por carta. Esto está hablando de nuevas revelaciones, nuevas Biblias. Por ejemplo, los testigos de Jehová sacaron su propia Biblia. ¿Cómo se llama la Biblia de los testigos de Jehová? Nuevo Mundo. Nuevo Mundo, parece que es. Por ahí es. El caso es que ellos tienen su propia Biblia. Porque esta Biblia, que nosotros cargamos los evangélicos, no respalda su doctrina, pues le quitaron unos versículos donde dice claramente que Jesús es Dios. Sí, amén. Y donde dice que el Espíritu Santo no es una fuerza ni una paloma, es una persona. Aleluya. Entonces, como ellos tienen la doctrina de que no creen en Jesús como Dios, sino como hombre nada más, que Jesús es igual que Moisés. Entonces, pero la Biblia no dice eso. El Padre y yo uno somos, dice el Señor. Amén. Imagínense. Y el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Amén. Imagínense, pero hoy en día, es lo que le digo, que la gente quiere nuevas revelaciones, ni por carta. Hoy se han sacado doctrinas de hombres, no apoyadas por la Biblia. Así es. Por ejemplo, hermano, una de las cosas que afecta bastante, mire, yo fui católico por mucho tiempo, pero nunca leí la Biblia. Entonces, bueno, yo pensé a mi manera que esa era la verdadera iglesia, a mi manera, a mi tradición. Pero cuando yo comencé a leer la Biblia, pues fui conociendo la verdad. Porque una de las cosas que pasa en las iglesias católicas es que nunca le instan a las personas, lea su Biblia. No les conviene. Porque si usted comienza a leer la Biblia, se les cayó el negocio. Así es. Amén. Al diablo no le gusta que la gente lea la Biblia, porque comienza a conocer la verdad. Y hay mucha gente que cuando comienza a conocer la verdad, son libres. Aleluya. La gente Amén. que realmente quiere cambiar, pues el que no quiere cambiar y está bien Aleluya. como está, pues, aunque venga Jesucristo en persona y le revele, pues no va a creer, ni lo va a seguir. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Mire esto. Ahora, hay un detalle que dice Pablo a los tesalonicenses. Ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, habla como que si viniera de los apóstoles. Algo superficial. Hablan de profetas, hablan de apóstoles, pero no hablan la verdadera enseñanza de los profetas, ni de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, siempre hablaron de parte de Dios. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Mire lo que dice el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire lo que hace el versículo 4, lo que hace el diablo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando prácticamente del anticristo. Él no dice yo soy el anticristo. Él se hace pasar por Dios. Y a muchos engañará. Y lo van a adorar. Y van a decir, ¿quién como este hombre? ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Gloria a Dios. Mire el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio. Diga conmigo, misterio. Misterio. Dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. O el misterio de iniquidad. ¿Qué misterio será este? ¿Sabe usted que ya está el nuevo orden mundial en acción? Todo está preparado. Amén. Así es. Todo. Este golpe a la economía, no crea que es por casualidad. Todos los negocios se van a venir para abajo. Todos los negocios. La economía. Los trabajos van a menguar. Bueno, de hecho, hoy muchas personas están desempleadas. Sí, amén. Y yo no le puedo decir que esto va a mejorar. No, va peor. No. ¿Por qué? Porque esta es la preparación para el nuevo orden mundial. El Papa Francisco había convocado una reunión el 14 de mayo de este año en Roma. Todos los líderes de los países Sí, amén. estaban invitados a esa reunión.
¿Quién la había planteado y la había formado? Él mismo. Sí, amén. Ujú. ¿Para qué eso? Es una reunión donde se van a tratar asuntos acerca del nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que buscan? Que un solo líder gobierne el mundo. Y ese líder es un misterio hoy en día. Nadie sabe quién es, así es a 100%. Nadie sabe cómo se llama, es un misterio. Así como nadie sabe la venida de Cristo, ni el día ni la hora. Yo no le puedo decir, Jesús va a venir el 2030, no sé cuándo, la Biblia no dice. Así tampoco nadie sabe quién es en realidad ese personaje que va a gobernar el mundo entero. Nadie. Pero sí podemos saber que van a ser ahí. Allí. En la madre de todas las rameras. Amén. Ahí en Roma. De ahí tiene que surgir. Amén. ¿Por qué? Porque va a tener dos poderes. El político y el religioso. El político para ayudar la economía. Y el religioso supuestamente para traer, escuche, una adoración, Falsa. pero falsa. Sí, amén. Amén. Aleluya. Mucha gente está hablando hoy de Dios, pero pues eso no tiene, por decir así, lo verdadero. La verdadera esencia no es hablar de Dios, es obedecer a Dios y buscar. Amén. Aleluya. ¿Cuántos decimos aleluya? Aleluya. La Biblia dice en Santiago que aún los demonios creen y tienen. Entonces está en acción el misterio de la iniquidad. Viene un hombre y ese hombre, hermano, escuche, va a ser levantado precisamente por Satanás. Así como Dios, el Padre, envió a Jesucristo y le dio todo el poder y la autoridad. Mateo 28, verso 19 en adelante, dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. El mismo diablo también, imitando a Dios, al Padre, le va a dar toda la autoridad y el poder a ese personaje. Qué terrible, hermano. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Mire el versículo. Gloria al Señor para siempre. El versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que haya al presente alguien que lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, nadie más va a poder destruir al anticristo. Solamente Jesús mismo. Amén. Aleluya. Hoy se pelean los presidentes y mire, ese anticristo va a hacer a un lado todos los presidentuchos corruptos y va a quedar él solo en el poder. Aleluya. Nadie más lo va a poder detener a este personaje. Ya no va a haber presidente ni en Honduras, ni en El Salvador, ni en Guatemala. No, un solo gobernador. Va a haber una sola moneda. Amén. Y va a tener controlado a todo el mundo. ¿Cómo? Amén. ¿Cómo, hermano? Bueno, imagínese, un aparatito como el teléfono lo controla uno ahora. ¿Sí o no? Hay que ser realista. Un telefonito, hermano. Usted va a la tienda a comprar y de pronto se acordó que le olvidó el celulitis. Va. Se regresó por él. Ya lo controló. Porque ya no puede vivir la gente sin la tecnología. Bueno, un ratito que le quiten el internet a uno, ¿cómo anda desesperada la gente? ¿Sí o no? Bueno, en realidad ya están controlando la mente del ser humano. Así de sencillo. Hoy en pequeñitas cosas está toda la información de una persona. Qué terrible, hermano. Todo eso es la antesala. Mire cómo le vienen preparando el camino. Y la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, sabe que está a la puerta. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, con este versículo finalizado. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos aleluya? Amén. Aleluya. Primera carta de Tesalonicense. Gloria al Señor para siempre. Mire el versículo 1 de capítulo 5 de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos, no sobre la iglesia, sobre ellos, ¿quiénes? Los líderes mundiales. Y a su nombre. Gloria. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mire el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Le está hablando a la iglesia. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos hoy en día, hermano? Estar muy alerta a las cosas que están sucediendo. La primera noticia fue esa. La convocación de todos los líderes mundiales. Y escuchen, y se van a unir todos los hombres poderosos, los más ricos, los más millonarios. Y van a adorar a ese personaje. Y ese personaje va a salir de las mismas tinieblas. Va a ser un falso gobernador, un falso Mesías, lleno de una sabiduría diabólica, lleno de un poder engañoso. Va a hacer milagros y prodigios. La economía que está ahorita arruinada, va a llegar un momento que va a subir. ¿Quién lo va a hacer? Ese personaje. Entonces la gente va a decir, ningún presidente, porque todo ese es el problema ahorita, los presidentes de los países quieren mejorar la economía de sus países. Por ejemplo, pongamos en México, quiere que la economía suba, pero este hombre no lo va a lograr, porque es una guerra. Entonces, escuche, pero este personaje va a hacer que la economía suba y mejore. Y la gente con eso va a quedar engañada. Porque la gente lo que quiere, que haya trabajo. Pues ¿quién no quiere que no haya trabajo? Pero después viene y se quita la máscara. Y comienza, escucha, y se sienta y pide adoración. Porque el diablo siempre es lo que ha pedido. Que lo adoren. A Jesús le dijo, si tú me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo. Y su gloria. Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Hermanos, son los Aleluya. últimos tiempos. El nuevo orden mundial se acerca. Más allá, más adelante voy a traer un estudio detallado. Vamos a conseguir una pantalla aquí para que veamos todas las cosas que están sucediendo a nivel mundial como preparación para el anticristo. ¿Quién va a ser ese personaje? No sabemos quién es. Unos dicen que va a ser 100% judío. Unos dicen que hay muchas especulaciones. Es un misterio. Amén. Pero a nosotros lo que nos interesa es que Cristo viene pronto. Aleluya. ¿Cuánto decimos aleluya? Aleluya. Y por eso Pablo dice, "Velemos, oremos en todo Aleluya. tiempo". Gloria a Dios. Porque para cuando ese tipo se manifieste, esperamos que la iglesia ya no esté en la tierra. Amén. Aleluya. Pero hay de los que queden en la tierra. Va a ser duro. Si ahorita la cosa está negra en la tierra, olvídese cuando la iglesia se vaya de esta tierra, cuando ya no hayan iglesias cristianas, evangélicas, cuando ya no hayan predicaciones aquí, hermano, y la gente quiera oír palabras de Dios, ahí será lo terrible, Sí, amén. lo tremendo, hermano. Por eso ahorita que estamos predicando todavía, aprovechemos, pero no nos dejemos llevar, hermano, por tantos falsos profetas que hay hoy en día, Sí, amén. que hacen milagros, hacen prodigios. Usted crea la Biblia, usted manténgase firme en la palabra, Amén. Aleluya. que nadie lo mueva de la Biblia, Sí, amén. ni por revelación sobrenatural. Hoy se usa mucho esas palabras. Sí, amén. No, usted manténgase en la palabra de Dios. Por eso el salmista dijo en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Aleluya. Que Dios me lo bendiga en esta preciosa noche, hermano. Amén. Aleluya. No se asombre de las cosas que vea en internet, solo acuérdese de este estudio, esta predicación. Amén. Aleluya. Falsos milagros, prodigios engañosos. Aleluya. Escuche, falsos profetas, hermano, falsos apóstoles, hombres fraudulentos que lo que buscan es la cartera de la persona. Sí, amén. Amén. Gracias al Señor, nosotros aquí pedimos ofrenda. Si alguien quiere ofrendar, pues ofrende. Si no puede, tampoco le vamos a decir hijo del diablo, no. Vamos a orar para que Dios le provea. Amén. Amén. Así de sencillo. Lo importante es que nosotros estamos predicando el Santo Evangelio, arrepentimiento y salvación, nada más. Amén. Aleluya. Póngase de pie en esta noche, que Dios lo bendiga de una manera especial. Gloria al Señor para siempre. Amén.
Esperamos que esta palabra haya abierto los ojos de muchos. Amén. Hoy anda saliendo el pelo ungido, la manguera ungida. Imagínense, beba aceite, que el aceite le va a sanar. Eso es antibíblico. No, no podemos hacer. Acuéstese boca abajo, que cuando se acuesta boca abajo viene buenos trabajos. No. Obedezcamos al Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Cuánto decimos aleluya? Amén, aleluya. Es cosas terribles. Mire, nosotros predicamos en la ciudad de San Francisco, predicamos en la 10:10, los días lunes, de 8 a 9. Pero mire, nosotros muchas veces estuvimos varios tiempos que nosotros que salíamos de la radio de predicar, porque es una radio secular, y entraba una persona, como brujo, y ya hablaba y quieres la bendición, saca tu vasito de agua a las 12 de la noche, cosas raras. Quieres tener un matrimonio feliz y que tu esposo te dé todo el cheque. Imagínense, son cosas raras. Y la gente dice sí, y ya comienza a hacer llamaditas. No, aquí lo que necesitamos es que Dios esté en nuestros hogares. Amén, aleluya, gloria a Cuando Dios. Jesús está en la casa, todo es paz. Amén. Cuando el diablo está metido ahí, todo es un pleito. Sí, así Los platos es. no duran, rápido hay que ir a comprar. Tantas cosas que Aleluya, pasan. gloria a Dios. No nos dejemos engañar de estos mentirosos, hermano. Amén, Con la internet aleluya. andan muchas cosas raras. Sí, así es. Y que le vendo aceite ungido y haciendo negocio. La gente que olvide ahorita anda. Gloria a Dios. Aleluya, Dios nos gloria. ayude. Amén. Nosotros creemos solamente en la palabra profética. Creemos en dones de profecía, dones de sanidad, pero conforme a la palabra del Señor. ¿Ok? Aleluya. Vamos a orar para quedar despedidos en esta noche. Padre amado.